La noche en que todo empezó, la lluvia caía como si quisiera borrar la ciudad del mapa. Las luces del metro parpadeaban, los autos pasaban dejando estelas de agua sucia, y en la esquina más fría de la plaza central, un niño sostenía un violín demasiado grande para su cuerpo. Tenía los dedos entumecidos, los labios partidos por el viento, y los ojos fijos en la única ventana del hospital que aún brillaba a esa hora. Cada nota que arrancaba de las cuerdas no era música, era una súplica. Porque a pocas calles de allí, su madre se estaba muriendo. Se llamaba Elías y tenía 12 años. Nunca había conocido otra forma de amor que no fuera la voz cansada de su madre cantándole para dormir cuando el dolor la dejaba en paz. Ella le había enseñado a escuchar el mundo, el murmullo de los árboles, el latido de los trenes, la tristeza escondida en los silencios. Cuando la enfermedad llegó, lenta y cruel, lo único que no pudieron quitarle fue el violín heredado de un músico desconocido, comprado en una tienda de empeños con monedas contadas. «Si algún día no estoy», le dijo ella, «toca como si me estuvieras buscando». Esa noche, Elías tocaba para salvarla. El hospital había sido claro, sin el dinero del tratamiento experimental, no habría amanecer. Así que salió a la calle con el abrigo roto, el estuche del violín abierto como un cuenco de esperanza, y comenzó a tocar. Al principio nadie se detuvo. La gente pasaba con prisa, con auriculares, con problemas propios. Pero algo en la forma en que el niño cerraba los ojos, como si cada nota fuera un recuerdo, empezó a romper la prisa. Una mujer se quedó quieta. Luego un hombre. Después, un círculo pequeño se formó, y el aire cambió. Elías no tocaba piezas conocidas. Improvisaba desde un lugar profundo, oscuro y luminoso a la vez. El violín lloraba, reía, suplicaba. Las monedas comenzaron a caer, tímidas primero, luego más seguras. Un billete. Otro. Alguien grabó con su teléfono. Alguien más susurró que era demasiado bueno para estar allí. Elías no levantó la vista. No podía permitirse distraerse. Cada segundo contaba. A unas cuadras, en un edificio sobrio de mármol gris, un hombre observaba una pantalla con gesto severo. Era el juez Ramírez, conocido por su rectitud inflexible y su vida ordenada como un expediente. Había trabajado hasta tarde, revisando un caso que no le daba paz, cuando el vídeo apareció en su teléfono, enviado por un colega con un mensaje breve: «Mira esto». El juez estuvo a punto de ignorarlo. No lo hizo. Alzó el volumen. La música atravesó la oficina como un golpe suave y certero. El hombre se quedó inmóvil. Había algo en ese sonido, algo antiguo. Un temblor le recorrió la espalda. Se acercó a la pantalla, observó al niño, la piel oscura, el cabello rizado pegado a la frente por la lluvia, la forma en que sostenía el violín con una mezcla de fragilidad y determinación. El juez sintió una presión en el pecho, una memoria sin nombre. Cerró el vídeo, incómodo. Volvió a abrirlo. Lo dejó correr otra vez. Mientras tanto, en la plaza, Elías terminaba una pieza y comenzaba otra sin pausa. Sus dedos ardían, pero no se detenía. Pensaba en la respiración de su madre, cada vez más corta, en la mano que ya no podía apretar la suya. Un hombre del público se acercó y dejó un sobre con dinero. «Para tu mamá», dijo. Elías asintió sin hablar. No quería llorar. Si lloraba, el sonido se rompería. El vídeo seguía multiplicándose en redes. El niño del violín, lo llamaban. El milagro bajo la lluvia. El juez Ramírez, contra toda lógica, se puso el abrigo y salió de su oficina. No se dijo por qué. Solo sabía que debía ir. Caminó rápido, ignorando el tráfico, como si una fuerza invisible lo empujara. Al llegar a la plaza, escuchó la música antes de ver al niño. Y entonces lo vio. Algo en su interior se abrió de golpe. El juez sintió que el mundo se inclinaba. El arco se movía con una precisión instintiva, como si alguien más guiara la mano del niño. Ramírez dio un paso adelante, luego otro. La lluvia le empapó el cabello, pero no le importó. Recordó un verano lejano, un violín apoyado en una silla, una decisión cobarde tomada muchos años atrás. Recordó a una mujer a la que prometió volver y no volvió. Elías terminó la pieza y, por primera vez en horas, abrió los ojos. Miró al público, al dinero, a los teléfonos levantados. Y entonces su mirada se cruzó con la del juez. No supo por qué,
Pero algo en ese hombre lo inquietó. El silencio se hizo espeso. El juez sintió que le faltaba el aire. Dio otro paso, levantó la mano como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. Un paramédico del hospital cercano irrumpió entre la gente, mirando alrededor con urgencia, pronunciando el nombre de la madre de Elías. El niño giró de golpe, el violín tembló en sus manos, y el juez comprendió, con una claridad brutal, que el tiempo se estaba agotando, que aquella música no era solo un espectáculo, que cada nota había sido un llamado, y que tal vez, solo tal vez, él había llegado demasiado tarde para cambiar lo que había huido toda su vida, mientras Elías, sin dejar caer el violín, avanzaba entre la multitud con el corazón desbocado, sin saber que el hombre que lo seguía con los ojos llenos de miedo y reconocimiento era alguien más que un extraño, alguien cuya sombra había estado presente desde antes de su primer recuerdo, alguien que ahora sentía como el pasado y el presente chocaban justo cuando las sirenas empezaban a acercarse y la lluvia parecía caer con más fuerza, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Las sirenas se mezclaron con el murmullo de la multitud, cortando el aire como cuchillas. Elías corrió detrás del paramédico sin cerrar el estuche del violín, lo llevaba colgando, golpeándole la pierna, como si incluso la madera supiera que no debía quedarse atrás. El juez Ramírez lo siguió instintivamente, esquivando cuerpos, charcos y miradas curiosas. Nadie parecía notar que aquel hombre de traje oscuro temblaba más que el niño. En la entrada del hospital, las puertas automáticas se abrieron con un suspiro mecánico. El olor a desinfectante y metal frío envolvió a Elías. El paramédico habló rápido, usando palabras que el niño no entendía del todo, pero una sola frase se clavó como una aguja: el tiempo es crítico. Elías apretó el violín contra el pecho. No preguntó nada. Sabía que preguntar podía romperlo. El juez se detuvo unos pasos atrás, como si una línea invisible le impidiera avanzar. Observó al niño desaparecer por el pasillo, escoltado por el personal médico. De pronto, el hospital no era un edificio, sino un espejo. Vio su propio reflejo años atrás, huyendo de otra sala, de otra cama, de una mujer que le pidió que se quedara. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo, y cuando los abrió, tomó una decisión que no sabía si era valentía o desesperación. «Necesito hablar con administración», dijo con voz firme a la recepcionista. «Ahora». Mientras tanto, Elías estaba junto a la cama de su madre. Ella parecía más pequeña, como si la enfermedad hubiera ido robándole espacio al mundo. Sus ojos se abrieron apenas al sentir su presencia. Sonrió con dificultad. «Tocaste», susurró. «Te escuché, incluso aquí». Elías asintió, incapaz de hablar. Sacó el violín, lo apoyó suavemente contra su hombro, y tocó una melodía corta, casi un suspiro. Las máquinas marcaron un ritmo irregular, pero por un momento pareció acompasarse a la música. La madre cerró los ojos, tranquila. Elías tocó para ella, solo para ella, olvidando cámaras, monedas y lluvia. En otro piso, el juez Ramírez discutía con un administrador del hospital. Mostró credenciales, habló de fondos, de fundaciones, de autorizaciones de emergencia. Usó un lenguaje que había perfeccionado durante décadas, pero esta vez no para condenar, sino para abrir puertas. Cada firma que exigía, cada llamada que pedía, era un paso hacia un pasado que había intentado enterrar. En una pausa, el administrador lo miró con curiosidad. «¿Tiene algún parentesco con el paciente?», preguntó. El juez dudó. La palabra no estuvo a punto de salirle sola, como siempre. Pero se detuvo. «Todavía no lo sé», respondió. De regreso en la habitación, la melodía se apagó. La madre de Elías abrió los ojos de nuevo y buscó su rostro con la mirada. «Pase lo que pase», dijo, con un hilo de voz, «no dejes de tocar. La música te llevará donde yo no pueda». Elías negó con la cabeza, furioso con la fragilidad de ese cuerpo que había sido su mundo entero. Quiso prometerle cosas imposibles, futuros que aún no entendía. En lugar de eso, apoyó la frente en la mano de su madre, caliente y liviana. Un médico entró con expresión tensa, seguido por una enfermera. Hablaron en voz baja. Elías solo captó fragmentos: procedimiento, autorización, riesgo. Entonces, como si el universo se hubiera acordado de respirar de nuevo, el juez apareció en la puerta. Sus ojos se encontraron con los del niño otra vez. Esta vez,
Elías no apartó la mirada. Hay una opción, dijo el médico. Pero necesitamos confirmar el financiamiento ahora mismo. El juez dio un paso adelante. Está confirmado, dijo. Todo lo necesario. Elías lo miró, desconfiado, agradecido, confundido. No preguntó quién era ni por qué ayudaba. No tenía espacio para eso. El médico asintió y salió rápidamente. La habitación quedó en silencio, cargada de una expectativa que dolía. El juez se acercó a la cama, observó a la mujer, y algo en su rostro le resultó insoportablemente familiar. Los mismos ojos. La misma forma de fruncir el ceño incluso al dormir. Sintió un nudo en la garganta. Tocas muy bien, dijo al niño, intentando sonar normal. Tu música llega lejos. Toco para mi mamá, respondió Elías, seco. Solo para ella. El juez asintió, aceptando el límite. Se quedó de pie, sin saber dónde poner las manos. La madre abrió los ojos una vez más y lo miró. Durante un segundo eterno, pareció reconocerlo. Una sombra de sorpresa cruzó su rostro, seguida de algo parecido a una sonrisa triste. Así que, volviste, murmuró. El juez cerró los ojos, derrotado por una sola palabra. Elías frunció el ceño, mirando de uno a otro, sintiendo que algo enorme se movía bajo la superficie de ese cuarto blanco. Quiso preguntar, pero en ese instante regresaron las enfermeras con una camilla. Era hora. Mientras se llevaban a su madre por el pasillo, Elías caminó a su lado tocando suavemente, una melodía fina, casi invisible, como un hilo que se negara a romperse. El juez lo siguió, cada nota golpeándole el pecho, sabiendo que, al final de ese pasillo, no solo se decidiría la vida de una mujer, sino la verdad de todo lo que había dejado atrás, mientras el violín seguía sonando, sosteniendo el tiempo apenas un poco más. Las puertas del quirófano se cerraron con un golpe seco que resonó en el pasillo vacío. El sonido apagó el último eco del violín. Elías se quedó inmóvil, con el arco suspendido en el aire, como si la música aún pudiera atravesar el metal y la distancia. Una enfermera le tocó el hombro con suavidad y le indicó una sala de espera cercana. El niño obedeció en silencio. No había fuerzas para resistirse a nada. La sala de espera estaba casi desierta. Un televisor sin volumen mostraba noticias que nadie miraba. Elías se sentó en una silla de plástico, apoyó el violín sobre sus rodillas y bajó la cabeza. Por primera vez desde que había salido a la calle aquella noche, el miedo lo alcanzó de lleno. No el miedo a perder, sino el miedo a quedarse solo en un mundo que apenas entendía. Sus dedos, aún tensos, dibujaban movimientos invisibles sobre la madera, como si practicara una melodía que solo él podía oír. El juez Ramírez permanecía de pie, unos pasos más allá, observándolo. No se sentó. Sentarse habría significado aceptar la espera, y aceptar la espera era admitir que no tenía control. Caminó hasta la máquina de café, sacó una moneda del bolsillo y la sostuvo entre los dedos sin usarla. Sus pensamientos regresaron, insistentes, a aquella noche de hace 13 años, cuando había recibido una carta que nunca respondió. Una carta escrita con una caligrafía que ahora reconocía en los papeles médicos de la mujer en quirófano. Se acercó al niño con cautela, como si cualquier palabra mal colocada pudiera romper algo irreparable. ¿Cómo se llama tu mamá?, preguntó. Elías levantó la vista. María, respondió. María Lucía. El juez cerró los ojos un instante. El nombre fue como un golpe directo al pecho. Asintió lentamente. Es un nombre hermoso, dijo, con voz baja. El silencio volvió a instalarse. Elías lo observó con atención ahora, como si recién entonces pudiera permitirse hacerlo. Notó las ojeras, la rigidez en los hombros, la forma en que ese hombre parecía cargar un peso invisible. ¿Por qué ayudó?, preguntó al fin. No tenía que hacerlo. El juez tardó en responder. Miró al suelo, luego al techo, buscando una respuesta que no fuera una mentira. Porque a veces, uno se da cuenta demasiado tarde de lo que es importante, dijo. Y cuando eso pasa, lo único que queda es intentar no cometer el mismo error otra vez. Elías no quedó del todo satisfecho, pero aceptó la respuesta. En ese momento, una puerta se abrió al fondo del pasillo y un médico salió con el rostro cubierto por una mascarilla. Ambos se pusieron de pie al mismo tiempo.
Elías sintió que el corazón se le subía a la garganta. El médico se detuvo frente a ellos. La cirugía fue complicada, comenzó. Las próximas horas serán decisivas. Elías apretó el estuche del violín hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, atento a cada palabra. Pero el procedimiento se realizó, continuó el médico. Ahora depende de cómo responda su cuerpo. No era una victoria. Tampoco una derrota. Era un espacio frágil entre ambas. El médico se fue, dejando detrás un silencio aún más pesado. Pasaron los minutos. Luego las horas. La noche avanzó, y la lluvia afuera se transformó en un murmullo constante. En algún punto, Elías empezó a tocar de nuevo, muy bajo, apenas rozando las cuerdas. Nadie se lo pidió. Nadie se lo prohibió. La música llenó la sala de espera con una calidez inesperada. Un guardia de seguridad se detuvo a escuchar. Una enfermera sonrió al pasar. El juez se sentó frente a él por primera vez. Cerró los ojos, dejando que el sonido lo atravesara sin resistencia. Cada nota parecía arrancarle capas de dureza acumulada durante años. Pensó en el niño que nunca conoció, en la vida que eligió no vivir, en cómo la música, esa misma música, lo había alcanzado de todos modos. Mi madre decía que el violín no miente, dijo de pronto, sin abrir los ojos. Que cuando alguien toca, muestra quién es de verdad. Elías dejó que el arco descansara. Entonces usted también debería escuchar, respondió. No solo oír. El juez abrió los ojos y lo miró. Por primera vez, sonrió de verdad. No una sonrisa educada, sino una que le tembló en el rostro. Tienes razón, admitió. Un monitor sonó a lo lejos. Pasos apresurados cruzaron el pasillo. Elías se puso de pie de un salto. El juez lo imitó. Una enfermera apareció, respirando con rapidez. Está despertando, dijo. Preguntó por su hijo. Elías corrió sin esperar más. El juez se quedó quieto unos segundos, paralizado por la palabra hijo. Luego avanzó, más despacio, consciente de que cada paso lo llevaba hacia una verdad que ya no podía evitar. En la habitación, María Lucía tenía los ojos entreabiertos. Su respiración era débil, pero constante. Elías tomó su mano y apoyó la frente en ella, llorando en silencio. Ella lo acarició con dificultad. Escuché, tu música, susurró. Me sostuvo. Elías asintió, incapaz de hablar. En la puerta, el juez observaba la escena, sintiendo que algo dentro de él se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. María Lucía levantó la mirada y lo vio. Sus ojos se abrieron un poco más. Elías, dijo. Hay algo que necesitas saber. El niño levantó la cabeza, confuso. El juez dio un paso adelante, el corazón golpeándole con fuerza, sabiendo que ese momento había sido aplazado durante años, que no había leyes ni sentencias que pudieran protegerlo ahora, mientras la verdad se acercaba, frágil y poderosa, como una nota sostenida que estaba a punto de revelarlo todo. El juez sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. Cada músculo de su cuerpo le pedía retroceder, salir de esa habitación, aferrarse al silencio cómodo de lo no dicho. Pero no lo hizo. Se quedó allí, inmóvil, mientras María Lucía respiraba con esfuerzo y Elías la miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Hace mucho tiempo, continuó ella, deteniéndose para recuperar aliento, conocí a un hombre que amaba la justicia más que a sí mismo, o eso creía él. Yo pensé que el amor podía esperar. Me equivoqué. Elías frunció el ceño, sin comprender del todo, pero sintiendo que cada palabra caía sobre su pecho como una piedra. Miró al juez, luego volvió a su madre. Mamá, susurró, descansa. No tienes que hablar. Ella negó suavemente con la cabeza. No, mi niño. He callado demasiado. El juez dio otro paso hacia la cama. Sus labios temblaban. Quiso decir su nombre, quiso pedir perdón, quiso explicar los años de miedo, de ambición, de cobardía. No salió nada. Él no supo quedarse, dijo María Lucía, mirando ahora directamente al juez. Y yo no supe pedirle que volviera. Cuando supe que estaba embarazada, ya era tarde. El mundo de Elías se detuvo. No escuchó el zumbido de las máquinas ni los pasos en el pasillo. Solo esa última frase,
repitiéndose una y otra vez. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con la voz quebrada. María Lucía apretó su mano. Que nunca estuviste solo, respondió. Que tu música no nació del vacío. El juez se acercó hasta quedar al lado de la cama. Se arrodilló lentamente, como si ese gesto fuera una confesión silenciosa. Elías, dijo al fin. Yo no sabía. Pero eso no me excusa. El niño lo miró con ojos abiertos, húmedos, llenos de una rabia que aún no sabía nombrar. ¿Quién es usted?, preguntó. ¿Por qué habla como si? El juez tragó saliva. Soy el hombre que debió estar, respondió. Y no estuvo. Elías soltó la mano de su madre y retrocedió un paso. El violín, apoyado contra la pared, parecía observar la escena como un testigo mudo. No, dijo el niño. Mi padre murió hace años. Mi madre me lo dijo. María Lucía cerró los ojos, dejando que una lágrima se deslizara por su sien. Te lo dije porque necesitaba protegerte, susurró. Porque el abandono duele más cuando tiene nombre y rostro. El juez bajó la cabeza, derrotado. No vengo a pedir nada, dijo. Ni perdón, ni lugar. Solo, quería que viviera. Que ustedes vivieran. Elías apretó los puños. Todo dentro de él era un torbellino, la gratitud, la furia, la confusión. Pensó en las noches frías, en los cumpleaños sin regalos, en su madre fingiendo sonrisas para no mostrar el cansancio. Pensó en la plaza, en la lluvia, en la música que había tocado sin saber que estaba llamando a alguien más que al destino. Si es verdad, dijo con dificultad. ¿Por qué ahora? El juez lo miró con una honestidad dolorosa. Porque tu violín me encontró, respondió. Y porque algunos errores esperan años para cobrarse. El silencio volvió a caer, pesado pero distinto, como si algo invisible se hubiera movido de lugar. María Lucía respiraba con dificultad, pero su expresión era serena, casi en paz. Elías, dijo. No te pido que entiendas hoy. Solo, no cierres el corazón. La música te enseñará cuándo. El niño volvió a acercarse a la cama y tomó su mano otra vez. No miró al juez. No podía. Aún no. Una enfermera apareció en la puerta, recordándoles que el descanso era vital. El juez se levantó lentamente. Me quedaré afuera, dijo. Todo el tiempo que haga falta. Elías asintió apenas, sin palabras. Horas después, cuando la habitación quedó en penumbra y el hospital se sumió en ese silencio extraño de la madrugada, Elías salió al pasillo con el violín. Se sentó en una silla y comenzó a tocar de nuevo, esta vez con notas más suaves, más inciertas, como si la música también estuviera aprendiendo algo nuevo. El juez lo escuchaba desde lejos, apoyado contra la pared. Cada sonido era una herida y un bálsamo al mismo tiempo. Sabía que no bastaría con una noche, ni con una cirugía, ni con dinero o promesas. Sabía que reconstruir algo roto por años requería paciencia, verdad y tiempo. Elías cerró los ojos mientras tocaba. En su mente, la imagen de su madre respirando se mezclaba con la del hombre de traje oscuro, con recuerdos que aún no existían pero que tal vez podrían nacer. El arco se movía con cautela, como si cada nota fuera una pregunta lanzada al futuro, una pregunta sin respuesta inmediata, sostenida en el aire, esperando. La mañana llegó sin pedir permiso, filtrándose por las ventanas del hospital con una luz pálida que parecía lavar la noche de culpas y miedos. Elías seguía tocando cuando el sol asomó, aunque ya no había notas claras, sino un hilo sonoro casi espiritual, como si el violín respirara con él. Cuando finalmente dejó caer el arco, sus manos temblaban, pero su pecho estaba extrañamente en calma. El médico apareció poco después. Su rostro, cansado pero firme, llevaba una noticia que no se atrevía a pronunciar de inmediato. Elías se levantó de un salto, el juez dio un paso al frente. Nadie habló durante un segundo eterno. Respondió al tratamiento, dijo al fin el médico. Está estable. No está fuera de peligro, pero, vive. Elías sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y dejó que el aire entrara por primera vez sin doler. El juez inclinó la cabeza, no en triunfo, sino en agradecimiento silencioso. Ninguno celebró. Ambos sabían que aquello no era el final, sino el inicio de algo mucho más difícil.
Cuando Elías volvió a la habitación, su madre estaba despierta. Sonrió al verlo, una sonrisa débil pero real. Él se acercó y apoyó el violín junto a la cama. «Mamá», dijo. «Me quedé». Ella asintió lentamente. «Lo sabía», susurró. «Siempre vuelves a través de la música». El juez observaba desde la puerta. María Lucía lo miró y le hizo un gesto leve con la mano. Él dudó, pero entró. Se acercó con respeto, como si temiera romper algo sagrado. «No sé qué vendrá», dijo ella. «Pero ya no quiero más silencios». El juez respiró hondo. «No te los daré», respondió. «Nunca más». Los días siguientes fueron lentos. Recuperación, exámenes, noches largas. Elías pasaba horas tocando en los pasillos, no para pedir dinero, sino para llenar el hospital de algo distinto al miedo. La gente se detenía a escucharlo, médicos, pacientes, familiares. Su historia había corrido más rápido que su música. Algunos lo miraban con lástima, otros con admiración. Él solo tocaba. El juez regresaba cada día. No imponía su presencia. A veces se sentaba a escuchar. A veces simplemente estaba. Aprendió que no podía reclamar un lugar, que debía ganarlo con tiempo y verdad. Renunció a casos, reordenó su vida, aceptó mirarse sin excusas. Por primera vez, la justicia que defendía afuera comenzaba dentro de él. Un mes después, María Lucía pudo caminar unos pasos sola. Elías la acompañó hasta la ventana del hospital. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente y hermosa. «¿Sabes?», dijo ella. «Cuando te escuché tocar aquella noche, pensé que si moría, moriría en paz. Pero la vida decidió otra cosa». Elías sonrió, tímido. Creo que la música no quería quedarse sola. El juez los observaba desde atrás. Sintió que, por primera vez, no era un intruso. El día del alta, Elías salió del hospital con su violín al hombro. Afuera los esperaba la misma plaza, ahora seca y luminosa. Sin planearlo, se sentó en el mismo lugar donde todo había comenzado. Abrió el estuche. No para pedir, para agradecer. Cuando el arco tocó las cuerdas, la música fue distinta. Ya no suplicaba. Contaba una historia. La de una madre que volvió de la oscuridad. La de un niño que transformó el dolor en sonido. La de un hombre que llegó tarde, pero no demasiado. La gente se reunió otra vez. Algunos lloraron sin saber por qué. El juez se quedó al borde del círculo, sin protagonismo, entendiendo que su papel no era ser visto, sino estar. Al terminar, Elías miró a su madre. Luego al juez. No dijo nada. No hacía falta. La música había dicho lo esencial. Esa noche, al cerrar el estuche del violín, Elías comprendió algo que le llevaría años entender por completo, que la sangre puede unir, pero son los actos los que crean familia, que el perdón no borra el pasado, pero puede darle un futuro, y que la música no salva porque haga milagros, sino porque nos obliga a escuchar aquello que hemos evitado toda la vida. Mientras la ciudad seguía su ritmo, un niño caminaba con un violín y una historia que ya no era solo de pérdida, sino de renacimiento. Y en cada nota que tocaría desde entonces, viviría para siempre aquella verdad sencilla y poderosa, que incluso en la noche más oscura, un solo sonido honesto puede cambiarlo todo.